Nuestro sistema nervioso también hace que nos adaptemos a muchos dolores o a muchas desventajas para que emocionalmente ya no suframos más, porque ya no podríamos tolerar más de esa sensación de dolor. Y me pasa mucho que a veces siento esa culpa, pero siento que quiero regresar a lo que hacía antes y no puedo. Y de hecho lo que nos han enseñado es, no hay consuelo porque ni siquiera debe de haber llanto, no puedes llorar. Pero es todo lo contrario, es justo el periodo en el que más necesitas consuelo para abrazar tus ritmos, tu tiempo. Hola, hola mis treintañeras, ¿cómo están? Bienvenidas a un lunes de treintañera. Espero, ya saben, su podcast favorito, no sean tramposas, ¿ah? Por favor, ya saben, si están escuchando, viendo otros podcasts, tienen que de todas maneras regresar a este, chicas. Ya saben que acá siempre tenemos tips, consejos, a veces realmente un sinfín de temas que nos dan a las chicas que tenemos 30 años, que estamos en esta década, un poco de decisiones difíciles, importantes en nuestra vida, pero no por eso significa que no podemos volver a empezar. Hoy día tengo un tema que la verdad es que me toca muy personalmente y en el corazoncito, y ahora les voy a contar qué me ha pasado hoy día y por la razón por la que estoy tan feliz. Y todas las que son mamás creo que se van a identificar con ello. Hoy día tenemos a la psicóloga, fundadora y creadora, directora de Psicología para Caídas. Ella es Diana Dávila. Gracias, Diana, por venir hoy. Un gustazo, la verdad que hemos empezado a conversar ya desde empezar a grabar y yo de Alex es nuestro productor. ¿Por qué no grabaste todo eso? Porque están muy buenas las pepitas que teníamos. Pero Diana, muchísimas gracias por estar hoy día aquí. Gracias por poder estar en este correteo de entrevistas ahora que estás en Lima, pero igual muy agradecida y honrada de poder ser parte de este episodio. Gracias. No, y la verdad es que como te comentaba antes de empezar, el podcast para mí es mi hora semanal de terapia porque aprendo un montón, hago un montón de preguntas. Han pasado un sinfín de especialistas en diferentes industrias y ramas. Y ahora en esta nueva etapa para mí de la maternidad tengo todavía más preguntas que respuestas, que creo que cuando empecé el podcast tenía, pero no tenía con esa visión de mamá. Sabía que en algún momento quería ser mamá, pero no sabía cuándo y tal vez todo lo que ahora me está pasando, este sinfín de emociones que vienen, tienen que ver mucho conmigo, con mi niña de pequeña y con algunas de las cosas que me han pasado a través de los años, que ahora que soy mamá me están dando más duro, no sé si... Se están despertando de todas maneras, se vuelven, el cuerpo tiene memoria, no solo nuestra mente tiene memoria, como se llama memoria episódica, ¿no? Los relatos que podemos contar, pero lo cierto es que nuestro cuerpo tiene memoria. Entonces todo lo que el cuerpo ha ido sintiendo incluso desde antes de tener memoria, vuelve a aflorar y se vuelve a despertar sensorialmente cuando nace esta nueva bebé, bueno, en este caso Alba. Sí, Alvis, mi Alvis. Y bueno, paréntesis, y ahora sí quiero compartir con ustedes el tema de hoy, porque ya vamos a empezar a irnos. Tenemos para rato aquí para conversar, que es mamacitas sin morir en el intento. Y es cómo buscamos y encontramos ese balance entre ser mamá y ser mujer, porque creo que obviamente no puedes separar a ninguna de la otra cuando ya eres mamá. Y me pasa mucho que a veces siento esa culpa, ¿no? Porque, y eso que solamente mi hija tiene 3 meses, pero siento que quiero regresar a lo que hacía antes y no puedo. Y No, nunca va a ser igual. no. Sí, es uno de los duelos, aunque duelo sea como una palabra fuerte, pero duelo finalmente es cambio, ¿no? La definición más inherente de duelo es cuando hay un cambio, entonces se cierra una etapa y se pasa a otra, pero naturalmente cuando emerge la maternidad, no solamente desde que nace un bebé, sino desde que obviamente emerge ya el deseo como muy concreto, decidido de poder ser mamá, ya se pasa a duelar muchas cosas incluso sin una darse cuenta, ¿no? Obviamente el golpe o el quiebre mucho más concreto es cuando ya el bebé o la bebé pues está corporalmente en los brazos, pero antes de eso ya hay muchas cosas que se están duelando, ¿no? Y la identidad, que es justamente lo que muta, es como si se convirtiera en una cosa extraña que no se entiende.
no solamente desde cómo te sientes, desde obviamente este tsunami emocional con las hormonas a nivel orgánico, pero también incluso desde el cuerpo, ¿no? O sea, todo cambia, lo social, ya no tienes el mismo contacto con las personas que tenías antes, lo laboral, entonces Todo cambia. toda la identidad desde ser hija, desde ser mujer, desde ser pareja, hermana, amiga, todo, absolutamente todo cambia y todo muta, ¿no? Y al inicio entre comillas, porque en verdad es un gran inicio, Claro, el posparto en general, ¿no? exactamente. Al inicio realmente es un choque porque no se sabe muy bien quién es una, ahora que apareció la nueva identidad de ser mamá, ¿no? Y el miedo más grande es cómo es que se recupera algo del anterior, no para buscar que sea exactamente la misma, sino para que se amiste y abrace esta nueva, ¿no? Obviamente en teoría es como muy idealista, muy romántico. Por eso es que es un proceso, ¿no? No es algo que puedes hacer voluntariamente de la noche a la mañana, así como también el cuerpo se va a tomar muchos meses en adaptarse, no volver a ser el de antes, pero sí en adaptarse. La identidad finalmente también va a pasar por un proceso similar. 100%, o sea, resuena todo lo que me estás diciendo, porque de hecho, cuando yo di a luz, fueron a verme varios de mis amigos cercanos, ¿no? Me decían, oye, te vemos con muy buen ánimo. Y efectivamente, yo creo que el tema del posparto, si bien es cierto, uno no puede a veces controlar las emociones porque todo cambia, sí creo, por favor no me fundeen por esto, que uno puede trabajar para evitarlo de alguna manera, o al menos que te dé algo tan fuerte. Así lo hice yo. Y no sé si es que es cierto, pero yo siento que yo sabía, me conozco bien, entonces sabía que físicamente iba a cambiar y que me iba a chocar el cambio. Sabía que emocionalmente iba a cambiar porque te comentaba que yo soy una persona que siempre es un poco hiperactiva, siempre estoy haciendo cosas. De hecho, llegó un momento con mi esposo que decidimos empezar a decirle no a las invitaciones para encontrar, de amigos, para encontrar tiempos para nosotros, así fuese, estando echados todo el fin de La cama, semana en claro. la cama mirando Netflix, porque soy una persona también muy sociable y siempre llegaban invitaciones o yo, si no había invitación, decía, ok, hoy día he visto esto, que hay esto, esta exposición, vivo en Nueva York, muchas cosas por hacer. Ujú. Entonces siempre estaba llena de cosas, ¿no? Y ahora, ya, todo mi tiempo es de mi hija. O sea, todo es ella. Entonces estoy tratando en este momento de como que encontrar este balance entre lo que a mí me gusta hacer y no defraudar, y sé que es una palabra fuerte, pero no defraudar a mi hija al yo no darle de mi tiempo. Porque siento, y ahí volvemos a la niña interior y a la niñez realmente, que tal vez un poco eso me faltó cuando yo estuve creciendo, ¿no? Si bien es cierto, mi mamá es mi heroína, la guerrera de mi vida, siento que precisamente porque no tenía un papá presente, le tocaba a ella Hacerlo hacerlo todo. todo. Mm. Y se perdió algunas cositas que tal vez ahora de grande digo, me hubieran gustado que ella estuviera ahí presente, ¿no? Entonces ahora yo cuando veo, por ejemplo, el trabajo, que también ya lo he trabajado en terapia, chicas, vayan a terapia. em, yo estaba actuando de la misma manera como había aprendido de mi madre, ¿no? A trabajar incansablemente, a no tener tiempo para mí, ni para el ocio, ni para mis seres queridos. Y cuando me di cuenta de que realmente yo estaba haciendo un poco la repetición de lo que mi mamá había hecho, dije, pucha, ¿cómo voy a hacer el día que sea mamá? Porque yo no quiero que mi hija no vea a su mamá presente, no esté en sus actuaciones o que no, yo qué sé, yo siempre quise jugar fútbol cuando era joven y tal vez no podía porque mamá no podía, tenía que estar trabajando para poder traer un pan a la casa, ¿no? Y ahora estoy como que en ese dilema de cómo encuentro, o sea, quiero estar presente ahí para mi hija, pero también quiero continuar con todas las cosas y los hobbies que a mí me gustaban. Es bien difícil pensar que yo siempre suelo pensar como en cosas teóricas, pero en imágenes, porque se me hace más sencillo. Entonces pienso en, claro, siempre se habla como del punto medio, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el punto medio entre no perder tu identidad,
no vivir absorta en la maternidad y perder también incluso como espacios de la realidad para ti, saludables, versus atender a tu hija y no defraudarla, ¿no? Y más allá de pensar en un punto que no es muy saludable, aunque así siempre lo hayamos escuchado en general en cualquier área de la vida, es más bien un espacio, ¿no? Porque en un punto nos vamos a cansar y siempre nos vamos a caer para alguno de los dos lados y vamos a pensar que lo estamos haciendo mal y va a venir la culpa y va a venir como esta sensación de resaca que finalmente daña la autoestima, que es el mismo que se usa para poder maternar, ¿no? No es que tengamos diferentes autoestimas. Entonces, Yo, más allá de pensarlo como el punto medio, creo que es mucho más saludable pensar en cuál es este rango intermedio de movimiento, donde a veces podemos ir un poquito más a un lado y un poquito más al otro, ¿no? Sin necesidad de irse a los extremos. Porque, claro, si uno piensa en poder darle todo a un lado y luego correr hacia el otro lado y luego correr hacia el otro lado, ajá. a las finales terminas tú haciéndote daño, ¿no? Ujú. Y terminas perdiéndote a ti misma, porque más allá de buscar ser la mejor mamá o más allá de buscar ser la mejor mujer, es cómo una es lo más saludable posible primero para una y por ende para los demás, ¿no? Entonces, ¿qué facilita que podamos verlo desde un rango medio, no un punto, sino un rango medio de movimiento? Es que, bueno, de repente podemos hablar, entre comillas, en porcentajes, ¿no? Entonces, a veces puedes dar como un 80-20, un 60-40, un 65-35, no sé, te hago una para los números, pero vamos por ahí Entiendo. finalmente, ¿no? En un balance. Y aún hablándolo aquí, aún teniéndolo como en teoría, aún teniendo la intención, la voluntad, igual siempre hay algo de una, y esto obviamente ya tiene que ver con un sesgo de quizás como por género las mujeres son criadas más para poder, en una tendencia, no es una cosa determinante, pero somos más criadas para poder como complacer a los demás, ¿no? Y no necesariamente correcto. voltear a hacer caso a nuestro impulso o a nuestra energía más vital. Entonces, si antes de ser mamá probablemente ya estábamos intentando inconscientemente hacer eso hacia afuera, voltear a mirar, hey, ¿a dónde es que me estoy yendo? ¿Cuánto necesito un poco limitar este rango de movimiento para no enfermarme o para no tener este malestar, para poder ser más saludable? Es un poco difícil, por más de que tengamos el concepto, ¿no? Porque es una tendencia igual con la que Ujú, todas hemos claro, crecido. claro. Entonces es algo que se tiene como que identificar poco a poco, ¿no? No, tampoco es justo que una se castigue pensando que porque ya le estamos hablando aquí y entonces tienes la información, ya mañana mismo te va a No, salir y vas a poder establecer este rango en el que balanceas tus... No. Pero sí, finalmente sí, es como buscar ser más amable con una y darte la licencia y el permiso, ¿no? De no hay que caer en un punto medio siempre. Podemos ya, manejarnos un poquito más acá y un poquito más para el otro lado. Igual creo que esto que mencionas de la intención de poder criar desde lo que no nos dieron o quizás desde lo que nos hizo falta, es también algo muy natural y muy humano, ¿no? Porque siempre vamos a querer regalar algo mejor, siempre vamos a querer como heredar algo mejor. Y a veces, claro, podemos caer en el exceso o en el defecto. Pero nuevamente creo que imaginar como esta recta es mucho más saludable, ¿no? Entonces, más allá de pensar en, si no me dieron esto, entonces voy a hacer todo lo contrario o viceversa, es como, ¿cómo doy una tendencia hacia? ¿No? Porque ya sea por exceso o por defecto, igual ninguno de los dos extremos nos hace saludables. Sí, y lo comentábamos ahorita, antes de empezar a grabar, también de este doctor, el nombre, Gabor Mate. sí, porque se me estaba yendo el nombre, que yo había visto uno de sus videos donde él estaba dando una conferencia y una chica le dice, ¿no? Tengo miedo a ser mamá. Y él le pregunta, ¿tu miedo tiene que ver con tu niñez? Y ella le dice, sí. Entonces él le respondió que el simple hecho de que ella estuviera haciendo esa pregunta ya significaba que tenía una conciencia y que
ya lo iba a hacer mejor que sus padres, ¿no? Que si sus padres le dieron literal esta cantidad de mierda, ella ya a sus hijos le iba a pasar esto porque ya, Menos. claro, ya estaba trabajándolo, ya lo estaba pensando y eso significa que ya hay algo ahí conscientemente que le hace pensar a ella en qué yo puedo, qué más puedo dar, ¿no? ¿Tú crees que es posible, uno, ser todo o es saludable ser todo? Esa segunda pregunta me gusta más. Porque claro, de que se puede, podemos intentar un montón de cosas y desde lo concreto sí, pero más allá de poder es, nos hace ser más saludables o nos enferma. ¿No? Sí. Pensando en que además la crianza es una carrera que no termina, ¿no? No es algo que ya se cumplió y terminó en 2 años, en 1 año, en 5 años. Entonces es una carrera de largo aliento, se dice. ¿No? Entonces tenemos que pensar en todas las acciones que se están realizando y las decisiones que estoy tomando hoy en día, cómo finalmente van a recaer no solamente en tu bebé, en tu niño, en tu niña, en tu peque, sino también en una misma a largo plazo, ¿no? Entonces, si yo quiero hacerlo todo y me doy cuenta que puedo hacerlo todo, la pregunta es, ¿qué va a generar eso finalmente a largo plazo en una y en el vínculo que tenemos también con ese pequeño? O incluso con la pareja si hay pareja, o con los amigos si hay amigos, o con el trabajo si hay trabajo. Pero ¿cuáles son las repercusiones? ¿No? ¿Cuál es el costo de querer hacerlo todo y cuál es el costo de llevarse a una misma siempre a querer poder con todo? Porque probablemente, y acá ya nos metemos como a temas mucho más ambiciosos, sociales, del macrosistema, es cuánto la rebelión sana de la maternidad, de la nueva o las nuevas maternidades debería de ser, no se tiene que poder con todo. Claro. ¿Por qué? Porque una no tendría que poder con todo, tendría que haber un sistema que sostenga a esa mamá, porque nadie debe de poder con todo desde un lugar saludable. Pero como el sistema, con las N cosas con las que ahora vivimos desde la modernidad, la tecnología, no sé, el capitalismo, en fin, hace que una termine asumiendo la tarea de ser mamá, el trabajo de ser mamá, desde esta cosa romántica del amor, pero al mismo tiempo el resto de demandas no se han No paran. ido, ¿no? Y en buena hora que no se vayan, porque una también necesita estas otras áreas en su vida. El tema es cómo se hace para que el resto también sea consciente de que las maternidades deben de poder ser sostenidas por una sociedad, por un grupo, ¿no? No solo desde la cháchara, desde el compartir, no, sino realmente desde medidas de un Estado, ¿no? Obviamente aquí es difícil para nuestro país, al menos, o para Latinoamérica, es muy difícil todavía demandar algo así, pero que no se haga no quiere decir que no se siga verbalizando para que se tome conciencia y se siga intentando los agentes encargados de poder hacer algo al respecto, ¿no? Pero finalmente, ¿se puede hacer todo? Se puede. El efecto de eso a largo plazo es muy nocivo y finalmente no es sostenible. Para ningún sistema nervioso es sostenible poder hacerlo todo, ni siquiera a mediano plazo, ¿no? Y ya ni siquiera estamos solamente pensando en maternidades, sino en el funcionamiento de cualquier cuerpo humano, ¿no? Colapsamos porque ninguna máquina puede vivir sin descansar. Incluso las máquinas necesitan a veces enfriarse, Cierto. necesitan actualizarse, actualizaciones, ¿no? Necesitan desconectarse. Entonces, si nuestro cuerpo humano finalmente no es una máquina per se, pero tiene un funcionamiento como el de una máquina, con órganos, con estructuras, con sistemas, necesita también poder parar, necesita bajar las revoluciones, ¿no? Necesita no poder con todo. Y desde ahí va a generar culpa, sí, va a generar culpa, porque estamos yendo en contra del mandato, ¿no? Y sabes que, bueno, de hecho yo creo que me ha ido bien en el posparto precisamente porque yo me he empujado a buscar espacios para mí. Obviamente cuando tienes una recién nacida es casi imposible, ¿no? Yo esperé mi cuarentena así, bueno, como 30 y tantos días Tu estuve así, puerperio, claro. pero ya como que cerca la cuarentena, que se finalizara, los 40 días, yo dije, ¿sabes qué? Yo me voy a ir, aunque sea 1 hora, a bailar al gimnasio porque eso me hace feliz, ¿ya? No puedo tal vez salir a caminar porque la Evita es muy chiquita y me da miedo y esto. Y el hecho de incluso dejar a la bebé con mi esposo
me daba culpa. Que es lo caso, ¿ah? Porque es su papá. Pero yo decía, Pero es que tú eres la mamá. que claro, o sea, él no tiene teta con leche, ¿me entiendes? O sea, Claro, como que cosas claro. así que me daba culpa. Y mi esposo es súper... Mira, yo me casé con él, creo que la razón número... Si es que no la uno, la dos, porque me apoya en todo, ¿ya? En todo. Y cuando ve que algo no va por un buen camino, que es una decisión que he tomado, como que me dice, no me dice, oye, no lo hagas, me da como que mi dosis de Las realidad. señales. Mi dosis de realidad dice, ahí te lo dejo, ya piénsalo tú, a la final tú tomas la decisión, pero siempre me apoya en todo. Y me apoya en el hecho de continuar con mis proyectos personales, además de ser una buena mamá, y me festeja todos los días el ser una mamá. No me voy a poner a llorar, ayer ya estuve como a punto. Y hoy día ya lloré porque le comentaba a Diana que mi hijita, hoy día fue la primera vez que la escuché carcajearse. La escuché carcajearse porque ella estaba bailando el sapito de Cómplices del Rescate del Amor. Una demostración, vamos a Literal. pedir. No, o sea, estaba bailando y la gorda me empezó a ver bailando y unas carcajadas que botaba. Yo terminé, o sea, llorando y feliz al mismo tiempo. Y mi esposo ahí grabando, qué linda, mira cómo se está riendo de las onceras que estás haciendo. Pero él me ha apoyado siempre en todo y realmente siento que este sentimiento de culpa, pucha, no sé cómo lidiar con él, porque no es que a mí ni la sociedad, porque a mí honestamente la suciedad me da igual, ¿sabes? Yo siempre tengo el lema de que si tú no me pagas, tu opinión no me importa en este momento, ¿ya? Acerca de mi vida, ¿ya? Entonces es como que lo que yo hago tiene mucho que ver conmigo y tal vez con las personas que sí están muy alrededor. Mi esposo, mi mamá, ahora mi hija. Esas son las opiniones que para mí sí son bien fuertes. Las otras yo las escucho, las respeto, puedo no estar de acuerdo con muchas, pero no necesariamente voy a tomar decisiones por lo que la sociedad me dicta, sino más bien para mí es como yo desde mi interior suelto esa culpa. ¿Qué puedo hacer? Claro, lo que pasa es que cuando nos metemos a conocer a la culpa, eh, tenemos que entender como varios aspectos que son un poco más, eh, no sé si aburridos, pero que son un poco más difíciles de reconocer al inicio, porque es información finalmente como más técnica, ¿no? Entonces hay que tomarla en cuenta para pasar a hablar de lo que es más divertido. ¿Qué pasa con la culpa? Evolutivamente estamos, te lo decía hace un momento antes de empezar, ¿no? Evolutivamente nuestro cerebro está programado, está desarrollado, ha sido hecho, imaginando que es como una pieza de esta computadora grande llamada cuerpo humano, está hecho para que evolutivamente el bebé pueda ser la principal tarea de la cual no te desentiendas, ¿no? Entonces, lo que va a suceder, ni bien nace, no solamente en el puerperio, sino efectivamente durante varios meses, es no voy a querer despegarme y no voy a querer que nadie más se haga cargo. Y si me despego, la culpa va a venir porque evolutivamente estamos prefabricadas para, no te despegues, eres una mala mamá, tienes que seguir ahí, no sé qué, porque le va a pasar, él no tiene, no tiene leche, no tiene teta, No tiene teta. se va a morir. Entonces, claro, puede parecer como culpa, puede parecer como miedo, puede parecer como ansiedad, pero finalmente es el cerebro haciendo su chamba, evolutivamente hablando, de tenemos que asegurarnos de que este bebé pueda realmente sobrevivir, ¿no? Entonces, ni bien llora, estamos ahí. No está llorando, igual estás mirando si respira o no respira, ¿no? Estamos poniendo el dedo para ver si... Entonces, no es algo que solamente sea voluntario, no es algo que solamente sea emocional, es incluso algo orgánico, ¿no? Realmente el cuerpo humano, hablando de cerebro, ha cambiado, las estructuras del cerebro internamente han cambiado, ¿no? La amígdala cerebral no es la amígdala, es otra parte del cerebro que se encarga justamente de poder ser más emocional o emotiva, está mucho más atenta, pero también está atenta a las emociones que te pueden despertar el bebé y obviamente también las demás cosas, ¿no? Por eso también se generan neuroquímicos, neurotransmisores, hormonas que hacen que este desbalance hormonal también sea con un fin evolutivo, para que procesos cognitivos, es decir, atención, memoria, concentración, que no tienen que ver con el bebé o la bebé, se aniquilen
se apaguen, Oh my gosh. no escuches a nadie más, no te olvides de quién eres, de cuándo te bañaste, Literal. y todos tus 80.000 sentidos, no solo 5, puedan enfocarse a estoy a merced al servicio de este bebé. Entonces es difícil pensar que eso se va a ir solamente como queriéndolo, ¿no? Sí es cierto que hay formas, obviamente poder ser consciente de esto, poder ser consciente de que te está pasando, no es lo mismo, digamos, mostrarse así con un bebé recién nacido a sentir que nos sigue pasando lo mismo con un niño que ya tiene 2 años, ¿no? Que ya no es un bebé necesariamente, sino que está transitando a ser un toddler. Entonces, desde ahí tendríamos que afinar y decir, uy, ¿por qué me he quedado como con la misma ansiedad o miedo? ¿No? Habrían que ver otras cosas probablemente en esa mamá, en esa mujer, en ese niño, en esa niña. Pero lo esperable, lo saludable, lo humanamente regular es que esa culpa vaya a ser muy intensa en los primeros meses justamente por este factor evolutivo, ¿no? Pero si es que puedes, ya, soy consciente de esto, voy a intentar darme una hora, ¿no? De a Claro. pocos y también siendo como muy auténtica con tu propio ritmo y con tu propio proceso, ¿no? Porque de repente para algunas mamás es 1 hora todos los días, estando en la primera, perdón, luego de los 40 días. Para las otras mamás no, de repente solo es 1 hora a la semana o es 1 hora recién en el tercer mes, ¿no? Entonces, más allá de decir como, ok, el ritmo tiene que ser este, el tiempo tiene que ser este, no es tanto como una fórmula, ¿no? Porque entonces estaríamos siendo irrespetuosas Cierto, cierto, también cierto, sí. con la sensibilidad de cada sistema Sí, es nervioso verdad. y con el contexto, ¿no? Porque en buena hora eres muy, muy afortunada, aun cuando sea lo mínimo básico necesario, Cierto, igual cierto. para la realidad y Muy verdad. para el porcentaje de familias, igual es afortunada quien tiene a una pareja que está ahí, ¿no? Puede que no sea la pareja, puede que sea la abuela, puede que sea la nana, puede que sea la prima, pero finalmente, claro, hay que también considerar como todos los demás ingredientes, las demás variables de la ecuación de cada una, ¿no? No solamente desde esa voluntad, hay muchos, entonces hay que intentar lo básico, poder ser conscientes de que sí necesitas y puedes tener esa hora, pero como negociando internamente con, ya, ¿cuál es mi realidad, no? Y cuál Cierto. es mi realidad emocional también. 100%, y la verdad que yo creo que por eso a mí en el posparto me ha ido tan bien, porque he sido muy afortunada, muy privilegiada también, porque yo tengo una mamá, una abuela que Claro, pudieron tienes una red de viajar, todo, tengo mi soporte, red de apoyo es bien grande, que es lo que es justo lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Que la sociedad debería de proveer bien eso, grande, sí. pero claro, Sí, que es una red de no soporte. lo es igual para todos, ¿no? Mm, Así que sí, tienes toda la razón del mundo, creo que muy privilegiada, la verdad, porque yo tuve una mamá, tuve una abuela que viajaron desde Perú a Estados Unidos. Vamos a empezar por ahí, que ni siquiera todo el mundo tiene la oportunidad, una visa, los trámites de sí, poder ir, ¿no? Y mucho menos a veces los medios económicos de hacerlo. Estuvieron allá conmigo 2 meses ayudándome, que el caldo, que la quinoa, que los jugos, que come estos vegetales, que te va a ir bien con la leche y todas estas cosas, sabes que yo de verdad que se lo agradezco muchísimo. Mi hermana menor, que también es mamá, es la que a veces cuando quiero ir 1 hora al gimnasio con mi esposo o a manejar bicicleta, le digo, pucha, Nuchi, please, como veme la bebé un ratito, pues, claro, anda, o sea, de verdad que soy muy afortunada y creo que por eso la verdad es que me veo también en el postparto, pero entiendo que muchas mujeres no tienen lastimosamente la misma realidad que yo, ¿verdad? Y yo le decía a mi esposo, yo no sé cómo hay mujeres que salen a trabajar ahí nomás a las semanas de haber dado a luz, con la necesidad que tienes, ¿no? Pero es que a veces yo digo, el cuerpo, o sea, ¿cómo te da? Yo no sé cómo lo hacen. Y mis respetos para aquellas que lo han podido hacer, porque es bien difícil, precisamente porque tú, o sea, creo que yo el día que salga a trabajar, ese día como que va a estar mi mente en el quinto espacio, pensando en si mi hija está respirando, mm, ¿no? Y no solo eso, hay mujeres que obviamente es por necesidad, ¿no? Que salen
a la calle a buscar trabajo y el pan de cada día para traer a sus Sí, pequeños. igual el cuerpo humano es maravilloso porque tenemos la habilidad de adaptarnos a todas como las condiciones que pueden ser adversas que nos acompañan, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacen? En verdad, una vez más, no necesariamente solo es voluntario, sino que también es como todos, como todas, y ya no hablo de maternidad, sino desde el otro lado, como todos y todas nos hemos adaptado, consciente o inconscientemente, desde muy niños y niñas en nuestras infancias, también a lo que había como ¿Cierto? cuidadores, ¿no? Entonces, si había un cuidador súper, hiper presente, tanto que podía ser invasivo sin querer queriendo, no sé, de repente desde su propia historia, desde su ansiedad también, claro, ese pequeño o pequeña se adapta a lo que necesita para poder adecuarse a ese cuidador y viceversa. Si hemos tenido un adulto cuidador, papá, mamá, nana, abuela, en fin, que de repente no era muy invasivo, sino más bien era más despreocupado y podía estar más distante, también nos adaptamos finalmente a eso. Y desarrollamos como estrategias, formas, mecanismos, estoy hablando obviamente de sistema nervioso, emociones, cosas un poco más como técnicas, pero nos habituamos a convivir con muchas de estas situaciones adversas, porque para eso está diseñado el sistema nervioso y el cuerpo, para poder sobrevivir, ya no desde las necesidades de alimento, no, emocionalmente, ¿no? Sobrevivir emocionalmente es adaptarnos. Entonces, muchas veces, ya volviendo a lo anterior, muchas veces frente a situaciones que son adversas, también en la adultez, nos adaptamos. Es como cuando el pie desarrolla callos porque por alguna razón nos tenemos que acostumbrar a ese calzado, ¿no? Para que no nos duela. Así como la piel desarrolla callitos para poder adaptarse y que no, ese dolor no nos siga acompañando, nuestro sistema nervioso también hace que nos adaptemos a muchos dolores o a muchas desventajas para que emocionalmente ya no suframos más, porque ya no podríamos tolerar más de esa sensación de dolor y más bien podamos quizás muchas veces desarrollar otros superpoderes como igual voy y me las busco y lo hago y ¿no? Es muy peculiar los superpoderes que podemos desarrollar incluso en situaciones que son de trauma o en situaciones adversas. Ahora que no sé si tiene que ver lo que comentas ahora con este tema de que personalmente yo comentaba también que había tenido tal vez algunas situaciones de pequeña precisamente porque mamá siempre estaba trabajando, chambeando y buscando un mejor futuro para mí que lo que ella había tenido. Me faltaron ciertas cositas que creo que tal vez ahora, ya de grandes, me di cuenta, ¿no? Que provenían desde mi niñez. Precisamente por eso, muchas veces, porque no lo solucioné en su momento, yo leí muy duro a mi mamá. Mm. Y ahora que me he vuelto mamá, le he bajado la intensidad a 500, porque no sé si tiene que ver con lo que me comentas, pero sí siento que ahora soy más consciente de lo que realmente cuesta ser mamá, porque antes como que lo ves como desde afuera, ¿no? Pero hasta que no estás en los zapatos de verdad, de convertirte en esta super mujer, en esta super mamá, pucha, no lo entiendes. Y creo que muchas veces tal vez fui muy dura con mi mamá. Fui muy dura y precisamente porque he sido dura y vuelvo a repetirlo, ¿no? Yo trabajo todos los días, aunque sé que me voy a equivocar, en algún momento voy a tener alguna pelea, probablemente más de una pelea con mi hija, algún malentendido tal vez, pero al menos trato de poder ofrecerle a ella una mejor versión, ¿no? Porque a las finales, como digo, o sea, aunque sé que no soy perfecta y que no lo voy a hacer, al menos quiero que ella se lleve como que si a mí me dieron esto o a mi mamá le dieron lo de acá, pucha, que ella se lleve, aunque sea, no sé, pues algo así, ¿no? No sé si tiene que ver con lo que me comentabas, con estos superpoderes de tal vez entendimiento ahora, un mejor entendimiento hacia nuestro pasado. Sí, de hecho, es la paradoja como infinita o eterna de la parentalidad, no solo maternidad, sino también de la paternidad, es cuánto nuestro punto de referencia es un punto de referencia, pero para quien está recién naciendo, sin punto de referencia,
ese es su nuevo punto de referencia, ¿no? Entonces, siempre creo, casi siempre, hablando desde una salud mental que pueda estar como ecuánime, siempre todas las mamás de todas las generaciones han intentado regalar algo mejor de lo que a ellas les tocó, ¿no? Siempre, 100%. Sí. siempre. Y la paradoja es que nunca quien viene en la siguiente generación necesariamente es consciente de ese cambio porque no ha podido No, vivir el me lo acabas anterior, de, me ¿no? acabas de abrir la mente, ¿cierto? Y con eso, claro, no busco que digamos, bueno, entonces ya no hacemos ningún cambio, seguimos con lo anterior, si igual no se va a dar cuenta. Podremos renegar y nos sentamos en otro episodio a renegar por eso, por supuesto. Pero más allá de tirar la toalla y renunciar a estos grandes esfuerzos que cada generación de mamás, principalmente porque ya estamos hablando de maternidad, pero cada generación de mamás hace, em, puede que sí sea un salto cualitativo mucho más grande en esta generación actual de madres, porque hay mayor información, pero también porque hay mayor conciencia. Cierto. Mucha mayor conciencia. Entonces, estas dos cosas, la información de afuera, que es la del conocimiento, la de los estudios, las investigaciones científicas, más la conciencia, que es la información de adentro, de poder tener inteligencia emocional, de darte cuenta de qué sucede, de reflexionar un poco más, de tener mayor criterio. Claro, esta combinación hace que el salto de esta generación sea probablemente mucho más largo, pero también mucho más intenso de ser vivido, a diferencia de las anteriores generaciones que no necesariamente han tenido tanta información y tampoco tanta conciencia de lo que pasaba dentro, porque se vivía mucho hacia afuera, justamente desde la mayor necesidad o desde los eventos sociales que podrían como tomarte más, ¿no?, la atención y no estar pensándote a ti, mirándote a ti, notando qué sientes, no había eso. Entonces, esto que tú le estás pudiendo heredar a Alba, le has empezado a heredar a Alba, y que en general creo, al menos desde lo que veo en el consultorio y desde lo que veo también en mis redes con las personas que siguen a Psicología para Caídas, creo que igual la tendencia ahora es que haya como un mayor nicho de posibilidades para poder heredar algo cualitativamente más saludable que antes, ¿no? ¿Eso quiere decir que la posibilidad de generar trauma va a disminuir? Por supuesto, va a disminuir. Ahora, que nazca en algún momento algún niño o una niña que no se vea salpicado por ningún sesgo de mamá o papá es imposible, porque gracias a lo que una es, finalmente ellos son. Es como nosotros somos como su ecosistema, como su ambiente. Entonces, si yo crezco en una selva, pues voy a tener cosas que aprendí, absorbí de lo que implica una selva, ¿no? Y la selva tendrá cosas que son bacanes y cosas y peligros de los que uno tiene como que cuidarse, ¿no? Pero todos los ambientes tienen como fortalezas y debilidades, pros y contras, ventajas, desventajas, la categoría que querramos ponerle, pero finalmente somos un mix de varias cosas, ¿no? Y ya hablándote a título personal, pues Alba será la mejor Alba posible porque tú pudiste ser tú, tanto desde tus cualidades que te enorgullecen como quizás aquellas otras que no tanto. Pero si heredamos conciencia, eso ya es suficiente para que esto no sea dañino. Pero siempre vamos a estar como teñidos porque pues estamos vivos y eso es lo normal. Sí, creo que a esta tierra vinimos nosotros muchas veces a quisiéramos no caernos, pero creo que de esas caídas es de donde más aprendemos, ¿no? La idea es que aprendas. Y aunque te vuelvas a caer, la levantada se supone que debería ser un poquito mejor. Siempre y cuando puedes desarrollar conciencia. Pero ¿cómo se llega, por ejemplo, a ese punto? O sea, digamos que a cada rato te estás dando contra el piso, te estás cayendo y no aprendiste la primera vez, no aprendiste la segunda vez. O sea, ¿cómo ya llegas a esa conciencia? Porque, bueno, yo llegué porque, claro, a veces cuando tienes el corazón roto, ¿no? Por tu papá, por tu mamá, este, pienso yo que, si bien es cierto lo que pasó en nuestra niñez, no tenemos culpa de ello, pero lo que nosotros somos ahora, este,
yo creo que sí debemos tener la posibilidad, la habilidad de tomar esas riendas y de cambiar el rumbo de lo que nos está pasando. Muchas veces no podemos cambiar lo que te toca, pero sí podemos cambiar la actitud. Y entonces, si es que, ¿cómo podríamos llegar a tener esa conciencia? Yo la tuve porque realmente me pasaron ciertas cosas en mi vida que dije, ok, tengo que trabajarlo. Pero ¿cómo tal vez personas que no han tenido ese punto de inflexión tan claro pueden llegar a tomar conciencia de que hay algo que tiene que cambiar? Em, yo solo voy a poder prender la luz de una habitación para ver si es que me doy cuenta de que el cuarto está oscuro. Si no me doy cuenta y no sé de que el cuarto está oscuro, nunca voy a ni siquiera a desear que haya luz, porque no conozco la luz. Entonces, primero tengo que descubrir que existe, no cómo se hace. Tengo que descubrir que existe. Probablemente descubrirlo sola va a ser difícil. Tendré que preguntarle a alguien, tendré que leer algo, tendré que buscar, tendré que informarme. La información siempre va a ser como el primer paso. Entonces, de pronto me enteré que en algunos cuartos hay luz y con luz se puede ver mejor. Entonces, eso va a despertar mi curiosidad de cómo se hace luz. Y tendré que recién dirigirme a aprender cómo es que se genera. Ah, mira, hay unos interruptores, ¿dónde? ¿No? Luego de saber dónde está, tendré que desarrollar la habilidad. Estoy poniendo un ejemplo obviamente muy simple, muy concreto, muy burdo para ahora hacer el cambio, ¿no? El migrar. Pero son una serie de pasos antes de saber cómo hacerlo. Aquí. Entonces, claro, si yo quiero regalarle algo diferente a mi hijo o a mi hija, primero tengo que notar que quizás lo que yo conozco o lo que me heredaron a mí no fue lo más saludable o no fue lo mejor o no fue lo único, no fue la única forma de crianza. Hoy en día hay otras formas de crianza. Hay otras formas de vivir emociones, si es que ni siquiera vamos al tema de crianza, sino en general. Claro. ¿No? Cómo yo me relaciono con los otros, cómo se solucionan conflictos, qué se hace cuando pienso diferente, me callo, agredo, en general, cómo me relaciono a lo que yo aprendí, no necesariamente es la única forma, no es solamente blanco o negro, ¿no? No es comes o eres comido, no, hay otras formas. Entonces, primero tengo que poder enterarme. Luego de enterarme, obviamente, va a pasar un tiempo, en algunos más, en algunos casos más y en otros menos, pasará un tiempo en el que yo me pelee con esa realidad. Digan, no, pero ¿cómo va a existir la luz? Si acá todo el mundo ha siempre vivido a oscuras y hemos desarrollado superpoderes para ver en la oscuridad, ¿no? Pero si a mí me han criado así, no ha pasado nada y mira cómo estoy bien. Va a Claro, estoy pasar un viva. tiempo en el que uno se pelee con esa verdad, porque es una verdad dolorosa. Es duelar que lo que te heredaron y lo que te regalaron no solo fue por tu bien, sino que en su momento efectivamente sí dolió, sí hirió, sí lastimó, sí generó un daño, ¿no? Entonces, muchas veces ese duelo se hace a través de varias generaciones. No es que uno ya lo haga en un año y se pasó. En buena hora se puede agilizar si es que tenemos obviamente ayuda psicológica, si es que puedes acceder a libros que hablen de estas cosas, si puedes estar rodeada de una comunidad que te sensibilice frente a eso, ¿no? Pero si no tienes contacto para nada con ninguno de estos temas, es mucho más difícil, toma mucho más tiempo. Finalmente, esas son conexiones neuronales en tu cerebro existentes que no van a desaparecer solamente por querer pensar diferente. Es como una parte de tu cuerpo, existe allí, esa información está allí, ¿no? Una vez que yo ya tengo la información, probablemente recién puedo pasar a cómo me doy cuenta de que estoy actuando en base a todo lo que a mí me tocó vivir, ¿no? Ah, mira, me he dado cuenta que sí, pues a veces grito, a veces pego, a veces insulto, a veces humillo, a veces amenazo, chantajeo. Hacerlo como una excepción a la regla, y esto que voy a decir va a ser polémico, pero hacerlo como una excepción a la regla es parte de ser humano. No quiere decir que ya estás traumadísima porque tus papás y tus generaciones anteriores. No, es porque a veces ya no podemos con algunas cosas y explotamos. Pero en la excepción a la regla. Pero si eso es una tendencia, si eso es un patrón,
obviamente eso sí es algo que está inserto en tu programación desde tu infancia y desde todas las generaciones anteriores, que sí urge poder cambiar, poder sanar, poder transformar, poder reprocesar, es la palabra técnica, ¿no? Entonces, si yo puedo empezar a ser consciente de cuando empiezan a pasarme esas cosas como un patrón, como una tendencia, es momento de poder pedir ayuda. Y habrán maneras en las que puedo pedir ayuda así de modo profesional, en una terapia regular, una vez a la semana, 2 veces a la semana, dentro de las posibilidades que tenga. De repente no las tengo, de repente lo único que puedo hacer es recurrir a medios como aplicaciones o YouTube y poner ahí o podcast o informarte de otras formas o buscar grupos de repente en alguna red social que hablen de esto. A veces circulan hasta libros que de manera gratuita por ahí los pasan, pero hay algunas formas, son un poco más rebuscadas, pero puedes igual seguir fogueándote, puedes igual aprender algunas herramientas que van a ser más difíciles que, a diferencia de llevar obviamente un acompañamiento, pero que al menos van a poder ser una suerte de colchoncito para que disminuyas la probabilidad de seguir repitiendo los modelos que te han heredado. Entonces, desarrollar conciencia pasa obviamente primero por informarte, por pelearte un tiempo con eso, por amistarte y poder pedir ayuda o generarla, buscar fuentes de apoyo. Y si puedes, obviamente, poder recurrir al especialista del sistema nervioso, pues que es un psicólogo, un terapeuta, y si se necesita paralelamente de repente algún psiquiatra o algún homeópata, dependiendo de tus creencias, ¿no? Pero finalmente, así como cuando tenemos gastritis o nos duele el estómago, tienes acidez, tienes reflujo, vas al gastroenterólogo. Pues si hay cosas con tus emociones y con tus reacciones y tus emociones, es el sistema nervioso. Tienes que ir al psicólogo. Y tienes que poder pedir ayuda. Sí. Diana, muchísimas gracias por estar hoy en el podcast. Me ha encantado. Creo que podría seguir conversando contigo muchas horas, porque varias de las cosas que me has dicho, como que he aprendido un poquito. Pero para finalizar, me gustaría que si tendrías, porque es muy difícil, que darle un consejo a tal vez a esas nuevas mamás que estamos buscando el balance entre ser mamás, mujeres, amigas, profesionales, ¿cuál sería para no morir en el intento? Al margen de si puedes contar con una red de soporte o no, creo que lo más importante es que puedas confiar en el proceso. Eso no es sencillo de hacer, pero te sirve mucho que te puedas anclar en el presente, notando e identificando que solo es el presente y que este presente no tiene por qué hacerse infinito. El momento de llanto interminable no va a ser siempre llanto interminable. El momento de crisis de angustia no va a ser siempre eternamente una crisis de angustia. Es durísima, por supuesto, pero va a tener un fin. ¿Por qué? Porque así como el cuerpo de tu bebé va a ir creciendo, tú también vas a ir creciendo, siempre y cuando puedas tener conciencia y puedas buscar formas de tú también hacerte esto, porque consolamos, ¿no? Consolamos a él o a ella. La arrullamos. Y nadie nos ha enseñado cómo es que una se consuela a sí misma cuando lo necesita. Y de hecho lo que nos han enseñado es, no hay consuelo porque ni siquiera debe de haber llanto, no puedes llorar. No hay consuelo porque ni siquiera debe de haber enojo, no puedes renegar. No hay consuelo. Pero es todo lo contrario, es justo el periodo en el que más necesitas consuelo para abrazar tus ritmos, tu tiempo, tu velocidad particular, que tú tampoco sabes muy bien cómo va a ser el día siguiente o el subsiguiente, a veces quieres estar más así, otra vez más así. Entonces es como, no, intenta aceptarte y consolarte en cada uno de esos estados, porque también van a ir pasando. Obviamente, si notas que después de bastante tiempo no están pasando, sino se están acrecentando, es momento de poder pedir ayuda, ¿no? Porque este consuelo, claro, es un hábito saludable como parte de nuestra dieta balanceada, pero no es medicina necesariamente, ¿no? Entonces necesitamos poder pedir ayuda si es que estás ya notando que esto se hace mucho más intenso con el paso de los meses. Pero sí, hay que consolarse y acunarse en todos nuestros estados, así como estás haciendo exactamente lo mismo con tu bebé en todos sus estados.
Ay, Diana, me encantó. Para aquellas chicas que tal vez están buscando una ayuda, que ya se dieron cuenta que han despertado esa conciencia y quieren conectar contigo o con tu compañera también, ¿dónde te pueden encontrar? Claro, bueno, yo soy directora y creadora de Psicología para Caídas. Somos un equipo de psicólogas que trabajamos hace casi 9 años con adultos, con parejas, con papás, mamás, niños, niñas. Residimos en Lima, Perú, pero también atendemos de manera virtual, así que en general podemos vernos de manera presencial y virtual. Y si por ahí no necesitan necesariamente una consulta o un proceso de terapia, pero quieren foguearse de estos temas, nos pueden seguir en redes como Psicología para Caídas. Gracias, Diana, por tu tiempo y gracias, treintañeras, a las que se quedaron hasta este momento escuchando este podcast. Ya sabes que si les gustó, tienen a alguien, están pensando en alguien mientras están escuchando este podcast, por favor compártanlo, que eso me ayuda un montón a seguir compartiendo este tipo de información con ustedes. Un besote, nos vemos aquí la próxima semana. Chao, chao.